Damos la cordial bienvenida también a nuestro querido invitado. Hablamos del teniente coronel Carlos Ortega. Él es vocero de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar, le vamos a agradecer porque se ha conectado con excelente tiempo. Son las 13 horas con 18 minutos. Entonces vamos a hablar justamente de la evaluación al trabajo policial durante este 2020. Teniente coronel, qué gusto, muy buenas tardes. Tarde fría en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo se encuentra su sector? Conversemos un poquito del clima en primer lugar. Bueno, muy buenas tardes para todas las radioescuchas y radioescuchas. Gracias por la oportunidad, un gusto estar aquí junto a ustedes, haciendo comunicación, confirmando la información, contándonos algo más. El clima por mi sector, no está lloviendo, pero sí está bastante frío y creo que son tiempos normales de Quito en estos meses, ¿no? Son tiempos normales y es lo que le da la magia a este Quito colonial, ese tipo de cambios de brío y que nos ponemos un poquito frío y las mañanas amanecen así. Pero aquí estamos, como siempre, listos para hacer información. Así es, mi estimado teniente coronel. Nosotros le ponemos el calorcito con nuestro optimismo y positivismo siempre. Así que, bueno, iniciemos. ¿Cómo se evalúa el trabajo de la Policía Nacional durante el 2020, mi estimado teniente coronel? Bienvenido. Bien, muchas gracias. El trabajo durante el año 2020, un trabajo bastante complejo porque este año fue muy atípico en múltiples condiciones. Basta el hecho de que hayamos tenido una pandemia a nivel mundial, genera un cambio en todas las dinámicas, en todas las costumbres de todas las personas. Hablemos de nuestro país. Cambiaron costumbres, el tema de clases, el tema de teletrabajo, telemedicina, y obviamente esto también cambia las dinámicas delictuales, cambia las dinámicas criminales inclusive en torno a este tema. Y a todos los ciudadanos del mundo nos tocó adaptarnos a una nueva realidad, a una realidad difícil, a una realidad diferente, a una realidad que nos puso al tope máximo inclusive de nuestras capacidades de adaptación, a una realidad en la que nos puso en una incertidumbre muy fuerte, una realidad en la que medios de comunicación, Policía Nacional y otros actores muy puntuales estuvimos desde el primer día ahí informando, frenteando, dando la seguridad a nuestra gente, poniéndonos al frente de esta situación, inclusive y lamentablemente para nosotros con saldos muy duros dentro institucionalmente. Más de 50 servidores policías perdieron la vida a través de la pandemia del coronavirus. Pero bueno, es parte de nuestra profesión, es parte de lo que escogimos, es esa parte de esos héroes que nos motivan y nos permiten a decir a la ciudadanía, estamos cumpliendo lo que dijimos alguna vez, ofrendando nuestra vida si puede ser necesario. Por lo tanto, las dinámicas cambiaron. A partir del mes de marzo cambió totalmente. La planificación operacional que se elabora los primeros meses para todo el año, la pandemia lo cambió totalmente. El mismo hecho del confinamiento marcó una diferencia fundamental. Recordemos que nosotros teníamos una incidencia en robo a domicilios, pero al tener gente confinada ya no teníamos robo a domicilios, pero empezamos a tener problemas de violencia intrafamiliar y violencia contra el núcleo familiar. No tuvimos el tema de robo a personas, se redujo porque obviamente el flujo de personas dejó de estar en las calles. Pero sin embargo vinieron otro tipo de robos de oportunidad, como es robarse la bicicleta, robarse los zapatos, robarse las cosas que quedaban fuera de los portales o en los patios de las partes exteriores. Este tipo de hurtos que jurídicamente deberían manejarse. No teníamos otro tipo de dinámicas como es una dinámica grande en lo que tiene que ver con robos y asaltos a gran escala, robos agravados, pero en cambio empezamos a tener un tipo de delitos a través de la línea, a través de la web, a través de las llamadas telefónicas. Impresionante, una escalada bastante alta que la Policía Nacional se permitió detectarla, no solo en nuestro país, porque recibimos una alerta a nivel de lo que es Interpol, en los 196 países que somos la red de Interpol, de las policías de los diferentes países, en la que se tomaba en cuenta este tema. Recordemos, mi estimada Silvia, de que el contexto internacional va a marcar siempre el contexto nacional.
No podemos aplicar políticas locales sin entender lo nacional y peor aún sin entender lo internacional. En este tema de la pandemia creo que nos da el mejor ejemplo que pudimos haber tenido, que para enfrentar la pandemia tuvimos que entender el contexto internacional para saber que tenemos que bloquear aeropuertos, para saber que tenemos que frenar a las personas que somos el conducto portador del COVID, saber que tenemos que cerrar muchos otros vínculos de flujos y así, pero ¿cómo? Con el contexto internacional. Viendo lo que pasa en otros países, podemos entender lo que pasa en nuestra realidad local. Lo mismo sucede con el tema delictual. Cibernético, que los delitos cibernéticos crecieron impresionantemente. La llamada del policía falso, la llamada del familiar que le indicaba que sus maletas han sido cambiadas en otro aeropuerto, la llamada de los supuestos agentes de tránsito, las ofertas de trabajo en línea. Las ofertas de trabajo en línea fue impresionantemente al momento de las extorsiones y así un sinnúmero de estafas que yo me imagino hemos de tener la oportunidad en este año de poder prevenir a las personas a través de su importante medio de comunicación, detallándoles cada una de ellas, o lo que hacemos en Radio Vigía también, lo vamos promocionando para entender y que nuestra gente no caiga en este tipo de estafas que son a través de la línea telefónica o de la web. Sin embargo, sí. Sí, estimado teniente coronel, usted ha topado temas muy fundamentales que son justamente estos robos, estos hurtos, estas estafas que se han presentado durante toda la pandemia. Y mi pregunta es, ¿cómo ha estado preparada la Policía Nacional durante este 2020 para combatir justamente toda la delincuencia? Ya cuando empezamos a salir, nosotros fuimos testigos también, ya cuando empezó la relativa normalidad, volvieron los grandes asaltos, mucha gente ha fallecido en Guayas, en la provincia del Guayas específicamente, sigue este tema del sicariato. ¿Cómo están trabajando ustedes para combatir a esta delincuencia que ha crecido justamente por la falta de empleo, por la situación económica que estamos viviendo aquí en el país? ¿Ustedes están totalmente capacitados para enfrentar a este alto índice de delincuencia que se ha venido durante este tiempo? Estimada Silvia, importantísima la pregunta. El tema para el 2020, el año que sucedió con esto de la pandemia, una de las fortalezas, considero yo, para nuestro Estado ecuatoriano, para nuestra población, para nuestros mandantes, es haber contado con una policía con carácter de nacional, de ser una sola policía en el país, donde las políticas y las disposiciones institucionales van en un solo camino y nosotros aterrizamos a nivel no solo de subzona, de distrito, llegamos a circuito, somos la única institución del Estado. Ojo, la única institución del Estado que nos desplegamos hasta el subcircuito para poder atender a la población. Esta capacidad de despliegue y que no solo manejamos el eje preventivo, sino también el eje de investigación y el eje de inteligencia en una sola policía, nos permitió ser una policía fuerte ante este problema que fue, por primera vez lo vivimos todos nosotros. ¿Que estábamos preparados? No, como ninguna función del Estado, ni pública, ni privada, ni del mundo, no estábamos preparados para algo así, no teníamos una experiencia en torno a este tema. Sin embargo, la policía, a través de su experiencia, de esta capacidad fuerte de tener todos estos esquemas, estos ejes de acción, le permitió una capacidad operativa y de despliegue mucho mayor. Nos permitió adaptarnos, ojo con esta palabra que todos tenemos que tener, adaptarnos a una nueva realidad, para poder poder atender la seguridad ciudadana desde dos puntos de vista. El primero, y por la premura del tiempo, era de una reacción, a través de una reacción. Teníamos que reaccionar ante las cosas que estaban pasando. Pero lentamente ya hemos ido armando la respuesta, que es muy diferente una reacción a una respuesta. Hoy por hoy damos una respuesta, mi estimada Silvia, y hemos cerrado este 2020, para que usted tenga una idea, con 35.185 personas detenidas. Personas detenidas que han participado en delitos, en presuntos delitos flagrantes y otros con boletas de detención. Dentro de este grupo que le cuento a usted, han sido detenidas 38 personas del programa de los más buscados. Personas que son requeridas por delitos de violencia de género, como son los femicidios.
personas en delitos de acción pública, como son homicidios, asesinatos, secuestros, como son delitos sexuales que han causado gran conmoción, violación a niños, a niñas. 38 de esas personas, de las más buscadas de perfil criminal muy alto, fueron detenidas también dentro de este gran grupo que tiene. Se intervinieron 1.600 estructuras delictivas. 1.600 estructuras delictivas que en tiempo de pandemia parecería que no iba a pasar esto, pero sí, lo que usted acaba de decir, cuando empezamos a volver a una pseudo normalidad, empezamos a tener problemas muy serios, y no solamente en un territorio a nivel nacional, sino en diferentes territorios de nuestro querido país. Obviamente hay unos que se focalizó de mayor forma, razón por la cual se tuvo que hacer una intervención muy fuerte en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que usted lo mencionaba. Una intervención muy fuerte, atendiendo como inclusive con el despliegue de otras unidades de otras provincias para enfrentar esto. Y dio muy buen resultado al final del día. Justamente hablando de este tema, mi estimado teniente coronel, le escuchaba el día de ayer al alcalde de Naranjal que dice que ahí es donde se están llevando justamente estos sicariatos, se podría decir ya, a personas específicas, y ellos estaban pidiendo ayuda porque daba una cantidad X de policías, si mal no me equivoco, eran 135,000 o algo así policías que estaban ahí, pero él estaba pidiendo también la ayuda a las Fuerzas Armadas, al Ejército Nacional, para tratar de frenar estos índices delincuenciales. ¿Ustedes cómo están trabajando como Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, ya que los hemos visto trabajando en conjunto, cosa que hace muchos años creo que no lo veíamos, militares y policías trabajando juntos en contra del narcotráfico, en contra de la delincuencia? ¿Cómo se han venido enlazando, ya afianzando, se podría decir de mejor manera, estas relaciones entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas? De muy buena manera. Existe una muy buena articulación desde el señor ministro de Defensa, general Garrín, la doctora María Paula, que era la anterior ministra, con nuestro actual ministro, muy buenas relaciones de coordinación. La pandemia nos enseñó que debemos trabajar todos juntos definitivamente si queremos lograr un objetivo común para el país. Obviamente respetamos competencias dentro del marco legal. Ellos están por el tema de control de armas, pero sin embargo nos ayudan en la parte de disuasión, nos han ayudado mucho y se articula este tipo de situaciones. La situación de Naranjal, muy particularmente de ese distrito, hay que ponerle atención porque nosotros, a través de la georreferenciación del delito y del análisis delictual que se realiza, se generan los hotspot y los mapas térmicos, donde nosotros podemos entender las realidades tanto del nivel de delincuencia, hablando criminológicamente, y del nivel de violencia, cuando hablamos de las muertes violentas. Este tema está mapeado y efectivamente es una de las prioridades para el año 2021. El día de ayer hubo una reunión de muy alto nivel estratégico del alto mando y de todos los señores generales de la Policía Nacional con el señor ministro, y justamente se trató este enfoque operacional estratégico, desde la parte de la estrategia, desde la parte de entender los fenómenos delictuales o de violencia que pueden estar pasando en nuestro país. Y esta parte de Naranjal hay que ponerle atención. Y no solo Naranjal, hay otros lugares que hay que ponerle atención, porque las muertes por encargo es un tema que causa mucho temor, es un causa que causa mucha alarma social y es una vida. Así que hay que ponerle mucha atención a este tema porque esos no son, como le decíamos en un inicio, ¿no? Muchas de las veces no responden a un fenómeno nacional, a un fenómeno local, responden a fenómenos internacionales, a otro tipo de situaciones que obviamente la policía lo tenemos muy claro y vamos a ponerlo en nuestra agenda 2021. Perfecto, teniente coronel. Y bueno, vamos a lo que nos interesa a la ciudadanía con estadísticas. No sé si usted tiene estadísticas de cada uno de estos operativos que han realizado durante el 2021. ¿Cuántos casos de femicidios fueron denunciados y también atendidos por la Policía Nacional? Sí, tenemos toda la información pertinente en torno al tema específicamente de lo que es estadísticas como tal. Tenemos una muy buena data, e inclusive cotejada con la data que el día de ayer presentó el COE Nacional, que me pareció espectacular, porque esa es la interactuación de los diferentes actores,
tanto desde Policía Nacional y otros actores más que nos hemos unido para lo que es la mitigación y la contención de la propagación del virus. Hay un dato importantísimo en torno a las playas. El año pasado hubo más de 1.300.000 personas aproximadamente que utilizaron las playas del país, 2019, sin pandemia, obviamente, ¿no? Este año solo se llegó a 1.200 y algo de personas. Ese tema nos debe hacer recapacitar y nos debe hacer sentir bien, porque estamos entendiendo de que tenemos una conciencia social. O sea, no solo por el control, sino que es la buena voluntad de la gente que entiende, porque al igual que nosotros y al igual que todos, ha perdido gente en este tipo, gente que quiere, gente que conoce, gente que vivió con él en su barrio, lo ha perdido por ese tipo y sabe que esta es una amenaza real. Por ese lado estamos bien. En torno a lo que tiene que ver, de las operaciones policiales, ejemplo, en el fin de año, ese monitoreo, donde existe bastante flujo de personas, fue importantísimo. Terminales terrestres, lugares religiosos, sitios turísticos, que esto sobre todo nos permitió entender de cómo se mueven las personas. Y hubo una disminución impresionante con respecto al año 2019. Alrededor del 72% se movió menos el fin de año, tomando en cuenta que la fecha de fin de año es mucho más compleja que la de Navidad, ¿ah? Es mucho más compleja porque la de fin de año mueve más gente, mueve más diversión, movía más turismo. Fin de año, Navidad, más casero, más de familia, más de cenas, ¿no? Esta reducción es importante y hay un flujo de menos de 2 millones de personas que se redujo a un flujo de 2 millones de personas, que eso es importantísimo para mitigar los posibles contagios de COVID, que es algo importante para no empezar el año mal, y también para reducir la oportunidad del delito, porque la gente está más metida en el tema de sus casas. Dentro de los datos interesantes que les podríamos decir, en cambio, en lo que tiene que ver con motos recuperadas, denunciadas como robadas, tenemos una cifra muy interesante a nivel república, 3.437 motocicletas reportadas como robadas fueron recuperadas este año. Al igual que los carros, tenemos 2.363. Eso significa que en las diferentes policías judiciales ya está este rato una base de datos bastante consolidada y obviamente para poder atender a esas víctimas y asesorarles y que puedan resarcir el daño que fue causado con este robo de este bien. Dentro de lo que tiene que ver con armas de fuego y armas blancas. Recordemos que en el 2019 y el 2021 muchos de los delitos de femicidio o asesinatos se cometieron con armas blancas. Por lo tanto, un interés institucional de las operaciones era la incautación de armas blancas. Y el dato es interesantísimo, se incautaron 8.558 armas blancas en lo que va del 2020, con eso cerramos el año. Lo que sí nos preocupa es el número de las armas incautadas, armas de fuego. En 2020, claro que un poquito más que en el 2019, pero seguimos con un valor alto de incautación de armas de fuego, 5.696 armas de fuego incautadas. O sea, nos sentimos bien por el trabajo que hemos hecho, pero también ya desde el enfoque criminológico nos preocupa, porque hay muchas armas ilegales, armas irregulares que están circulando en la ciudad. Eso hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede traer realmente un problema serio. Le decía de las organizaciones, 1.671 organizaciones, estructuras delictivas dedicadas al robo a domicilios, dedicadas al sicariato, dedicadas al narcotráfico. Y este año nosotros cerramos con un récord histórico en lo que es la lucha contra las sustancias sujetas a fiscalización, la droga. La Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades antinarcóticos, cierra con 129 toneladas incautadas. 129 toneladas, es un número bastante grande. Claro que esto también trae otro tipo de secuelas, trae otro tipo de secuelas internas en nuestro país, trae problemas de territorios, trae problemas de ajustes de cuentas, pero sin embargo es el trabajo que se tiene que hacer. 129 toneladas, un récord histórico, es el récord más alto que la Policía Nacional del Ecuador ha logrado incautar hasta la presente fecha, y eso vale la pena promocionarlo, porque estamos demostrando el trabajo que se viene desarrollando. Y hay un dato interesante, que casi no le paramos mucho asunto a veces, ¿no? Y es bueno mencionarlo. La Unidad de Protección del Medio Ambiente hizo el rescate de 4.645 entre animalitos y fauna silvestre. Esto es muy importante porque se rescata todos los días, se rescata animalitos, se les da se les brinda esto. Y el tema
En el tema de pandemia hay que tomar muy en cuenta que muchos de estos animalitos de la calle se quedaron sin alimento. Cuando hablamos especialmente de perros, gatos, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, generó los comedores para los comedores y con la ayuda de la ciudadanía y se les atendió también. Son datos interesantes que han permitido la reducción del menos 31% en la parte delincuencial. No quiere decir que estemos bien. Hay brotes, hay lugares calientes que van a ser intervenidos en el 2021, pero también hay unos resultados que nos indican y son halagadores y nos dice, y demostramos sobre todo a la comunidad que estamos trabajando, que estamos atendiendo la seguridad. Estimado teniente coronel, y bueno, creo que no sé si no las tenga, las cifras en torno a los femicidios. ¿Cuántos femicidios atendió o apoyó justamente en la atención la Policía Nacional? No sé si tenga esos datos, tal vez. No, en el tema de femicidios como tal cerrado, no tengo este dato a mano, me quedo en deuda con usted, se los facilitaré lo más pronto posible para que ustedes puedan informar a la comunidad el número de femicidios totales del año 2020. Perfecto, le tomamos la palabra entonces con esas cifras. Y bueno, teniente coronel, ¿cuáles son los objetivos planteados para este 2021 en torno al trabajo que desarrolla la Policía Nacional? Vamos en tres ejes fundamentales para el 2021. El primero, la reducción de las muertes violentas, la reducción de la violencia como tal. Y ahí está justo el tema que usted también me menciona, lo que tiene que ver con femicidios. La reducción de esto implementando a través de una articulación mucho más cerrada entre el eje preventivo de la policía con el eje investigativo. Tienen que ir más de la mano para que el eje de inteligencia pueda proveer la información de anticipación, que es importantísimo en esta situación. La otra parte es la parte delincuencial. No, si en este año se tuvo una reducción, volver a trabajar, entender esos puntos críticos que todavía están sueltos y que la comunidad lo sabe y lo siente, sobre todo, van a ser intervenidos en el año 2021. Y la tercera es un tema de fortalecimiento institucional. Necesitamos un fortalecimiento institucional, tenemos todo a favor como para hacerlo, y cuando me refiero a todo a favor, es el reconocimiento de la comunidad. Llegamos a alcanzar, de cada 10 ecuatorianos, 9 están a favor de la policía. Ese es un récord histórico, que nos hace sentir que nuestro trabajo valió la pena. Cuando decimos eso, es que eso lo vamos a mantener y lo vamos a hacer. Recuerde usted, Silvia, somos una de las poquísimas instituciones del Estado que se autodepura. Ojo, nosotros no tapamos a nadie, ni a nadie que cometa actos de irregularidades ni incivilidades. No es que nos den deteniendo, nosotros mismos los ubicamos, los investigamos, los detenemos y muchas de las veces tendrán que salir de la institución. Eso es algo fuerte para nosotros, es algo de transparencia para nuestra comunidad. Justamente eso iba a recalcar, que ahora la ciudadanía ha confiado más en la Policía Nacional. Anteriormente se dejaba de lado y prefería confiar en el vecino que en la policía. Entonces ahora ya se ha visto justamente con todas esas campañas. Yo admiro muchísimo a Paquito, es nuestro novio eterno, creo que de la mayoría de periodistas. Entonces, un fuerte abrazo para todos ustedes y felicitaciones también por estar en primera línea luchando justamente en toda esta pandemia. Les auguramos muchos éxitos, estamos a la orden nosotros como informativo para también dar a conocer todo ese trabajo que viene realizando cada una de las dignidades de la Policía Nacional, porque tenemos que recordar que la Policía Nacional también tiene sus propios centros de operaciones, personal especializado en diferentes ámbitos, así que queremos también, bueno, esperamos que en un futuro poder llegar a un pequeño convenio entre nosotros, con ustedes, para también hacer pequeñas pastillas informativas en torno a cada uno de los delitos, especialmente en torno a estos delitos informáticos que muchas personas hemos sido causas también de estos pequeños delitos, así sea con $5, ya es un robo cibernético. Entonces, muchísimas gracias, teniente coronel. Le queremos agradecer por este espacio, por este tiempo que nos ha brindado. Quedamos nuevamente a la orden. Muchos éxitos en las funciones que ejecutan ustedes como Policía Nacional
que siempre uno de sus lemas es estar al servicio de la comunidad y ahora lo estamos viendo y ya durante esta pandemia se ha hecho muy se ha reflejado mucho el trabajo que ustedes han ejecutado, estimado teniente coronel. Un fuerte abrazo y no sé, un mensaje para ya despedirnos de la entrevista, un mensaje a la ciudadanía. Claro que sí. Bueno, primero un abrazo fraterno a toda nuestra comunidad. En este nuevo 2021 vamos con todo, tenemos que seguir adelante. Gracias por esa confianza hacia la Policía Nacional, que es un compromiso que nos motiva mucho. De igual forma, quiero aprovechar, hacerle una felicitación a usted por ser el Día del Periodismo Ecuatoriano. Excelente labor la que ustedes realizan, muy sacrificada, la reconozco. Vengo desde el campo investigativo casi toda mi vida, conozco el tema que ustedes hacen y desde ese punto de vista mis respetos y mi felicitación para todos y cada uno de ustedes. Y aquí estamos para hacer comunicación, porque el que hace comunicación construye verdad. Una buena tarde. Así es, mi estimado teniente coronel, muchísimas gracias. Buena tarde para usted también.